Muy buenas tardes a todos. En nombre de Good Medica, institución con más de 25 años de experiencia, nuestra práctica está dedicada exclusivamente a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento integral de las enfermedades gastrointestinales. Damos la bienvenida a este webinar para pacientes, síndrome de intestino irritable. Vamos a dar inicio. Todas las preguntas que surjan de la charla pueden dejarlas en el espacio de los comentarios del post para quienes nos siguen en vivo por Facebook y en el chat para quienes nos siguen vía Zoom. Les agradezco a todos cerrar micrófonos y tengo el gusto de presentar al doctor Luis Fernando Pineda, director científico y jefe del servicio de motilidad de nuestra institución, expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, médico internista, gastroenterólogo y epidemiólogo. Es un gusto, doctor. Por favor, adelante. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. No sé si están viendo en este momento las diapositivas de forma adecuada, pero... Sí, okay, doctor, por favor. Estamos viendo correcto. Les quiero pedir un favor de que cierren sus micrófonos y también sus cámaras de video para que tengamos una mejor transmisión. Quiero agradecer a Mónica Durán, a la doctora Diana Bonilla, por este encomiable proyecto que han hecho, que es el de educar pacientes. Pacientes bien educados representan menos costos en salud. Pacientes y comunidad bien educada tienen un altísimo impacto en los desenlaces terapéuticos. Pacientes bien educados con respecto a su salud produce una gran reducción en la ansiedad, en los síntomas que produzcan estos pacientes y inevitablemente una mejoría en la calidad de vida. ¿Por qué hemos decidido tomar el intestino irritable como uno de estos webinars? Por una razón sencilla, porque el síndrome de intestino irritable, que es más comúnmente conocido por la mayoría de la comunidad como síndrome de colon irritable o como colon irritable, es una enfermedad muy, pero muy común. Afecta a una enorme proporción de pacientes, tiene un enorme impacto en los costos de salud y produce una afectación de la calidad de vida que es verdaderamente muy alta. Estos son los objetivos de esta presentación y quiero decir que esta presentación va dirigida a la comunidad de pacientes, no a la comunidad médica. Por esa razón tiene un lenguaje y tiene una información que ha sido aterrizada al nivel de la comprensión de la comunidad de pacientes y pretendo cumplir estos objetivos durante mi presentación, que es hacer una definición y el impacto de la enfermedad, definir sus causas, cómo se hace el diagnóstico y unas recomendaciones generales sobre el tratamiento de lo que tiene que ver con esta enfermedad tan importante que es el síndrome de intestino irritable. De una manera práctica, podemos decir que el intestino irritable es una situación crónica, es decir, de larga evolución, que se caracteriza por dolor o malestar abdominal y que se asocia con cambios en el hábito intestinal que se presenta al menos durante 3 meses, por lo menos o más. Que no es explicado por anormalidades de exámenes de laboratorio o exámenes de imagen. Entonces, aquí la situación es que el paciente presenta fundamentalmente dolor abdominal y alguna alteración defecatoria y que tiene por lo menos 3 meses, pero la definición real es que deba tener más de 6 meses y que la mayoría de los exámenes son normales. Son aquellos pacientes que dicen, es que a mí todo me sale bien, pero me sigue doliendo el colon. Realmente no es que sea el colon, lo que sucede en ellos es una alteración generalizada de la sensibilidad visceral, como lo vamos a ver ahorita. Y vean ustedes que esto es algo muy prevalente a nivel mundial. Diferentes países tienen una prevalencia, es decir, una frecuencia de la enfermedad en población adulta que va del 10 al 15% en Norteamérica, no al 18% en Latinoamérica, y en zonas del viejo continente que puede alcanzar cerca del 15% también. Digamos que en términos generales, el 20% de la población adulta reporta síntomas consistentes con intestino irritable o con colon irritable, que es lo que la gente más comúnmente conoce. Se caracteriza fundamentalmente por dolor abdominal
y una alteración defecatoria. Los pacientes frecuentemente se quejan de que hay sensación de distensión, sensación de gas y que tienen algún tipo de alteración evacuatoria como diarrea o estreñimiento. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Es el diagnóstico más común en la práctica de los gastroenterólogos y es una causa muy frecuente en la consulta médica general. Predomina más o menos en 60 a 70% de todos los afectados pertenece al género femenino. No se sabe cuál es la razón, pero estos resultados son consistentes en diferentes estudios que se han publicado. Y es el desorden funcional gastrointestinal más frecuente. Cuando se habla de desórdenes funcionales son alteraciones de la fisiología o de la función intestinal sin que haya lesiones estructurales como tumores, como pólipos, como divertículos que expliquen los síntomas de los pacientes. Por eso se llaman desórdenes funcionales. Esos son datos de Latinoamérica. En este estudio se encontró que en Brasil, Colombia y México la prevalencia es alrededor del 18%. La edad promedio es de 42 años, 15% mujeres, 5% hombres. Y la mayoría de los pacientes que consultan van del 10 al 50% y como dijimos, el 60 al 70% de los afectados son mujeres. Vean ustedes lo importante que es el intestino irritable. Es una enfermedad mucho más frecuente que la diabetes. Si la prevalencia es del 10%, la diabetes 3, el asma 3, las enfermedades cardíacas y la hipertensión están todas por debajo del 10 al 15%. Entonces, esta es una enfermedad que reviste gran importancia porque es una enfermedad muy prevalente y porque produce alto impacto en las personas que lo padecen. Enfermedades más conocidas como la diabetes son mucho menos frecuentes. Tiene un enorme impacto en los costos médicos. Estos son estudios de Norteamérica donde se ha encontrado que los costos directos por año son de 8 billones de dólares y los costos indirectos por impacto, por ejemplo, por ausentismo laboral, es de 19.2 billones de dólares. Los pacientes con intestino irritable tienen un 74% de costos directos en salud más que los pacientes sanos. Eso es una cantidad económica monstruosa. Los pacientes con intestino irritable tienen más visitas médicas por síntomas gastrointestinales y no gastrointestinales. Y aquí quiero decir lo siguiente. Los pacientes con intestino irritable no solamente tienen síntomas a nivel digestivo, también lo tienen a otros niveles. En ellos, por ejemplo, es más frecuente la migraña, es mucho más frecuente la fibromialgia, que son dolores musculares, es mucho más frecuente también la fatiga y también es frecuente alteraciones psicológicas, como lo vamos a ver. La mayoría de los pacientes con intestino irritable no consultan al médico. Entonces, una buena proporción de los pacientes discúlpenme aquí, voy a poner una buena proporción de los pacientes no son consultantes. De hecho, solamente el 25% van a consulta y la mayoría de los que consultan son mujeres. El ausentismo del trabajo en un año, mire, los días por año que se pierden los pacientes con intestino irritable por incapacidad, porque frecuentemente los síntomas los obligan a ir a urgencias o los síntomas les impiden ir a trabajar, es alrededor de 12 a 14 días versus los pacientes que no tienen intestino irritable, los días de incapacidad son significativamente más bajos. Y estos son unos instrumentos que miden el impacto en la calidad de vida. No solamente la enfermedad, sino cuál es el impacto que producen los pacientes que la padecen. Vean ustedes que el intestino irritable, que es esta línea amarilla que está por acá, está por debajo del nivel de impacto que produce la diabetes tipo 2 y está cerca de una enfermedad tan importante y tan incapacitante como la depresión crónica. Es decir, esto es para hacer ver a ustedes que el intestino irritable, a pesar de que no es una enfermedad mortal ni que predisponga a desarrollar otras cosas más graves, sí es una enfermedad de alta magnitud que tiene una alta carga en los servicios de salud y que tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. En estos pacientes es mucho más común que sean operados de la vesícula, del apéndice o de la matriz. ¿Por qué? Porque con frecuencia llegan a los servicios de urgencias con muchos dolores y puede generar confusión diagnóstica y es más frecuente comparado con
personas que no sufren el intestino irritable que tengan mayor posibilidad de ser llevados a cirugía de manera innecesaria. ¿Cuál es la causa del intestino irritable? Realmente no se sabe por qué razón a unos pacientes les duele el abdomen en forma prolongada y frecuente durante mucho tiempo y no se encuentra ningún marcador. Se han propuesto varias cosas. Aparentemente hay factores genéticos, factores medioambientales que durante la vida temprana, cuando el individuo nace, producen, sumado a los factores psicosociales, si por ejemplo el individuo está expuesto a un estrés adaptativo, a estados psicológicos alterados, un soporte social que pudiera ser deficiente, que pueda producir cambios en la fisiología del intestino, en la motilidad, en la sensibilidad, pueda producir cambios inflamatorios y alteraciones de las bacterias, y esto crea un círculo vicioso a nivel del intestino y a nivel del cerebro que hace que el individuo desarrolle síntomas con sus correspondientes respuestas. Entonces el individuo queda atrapado como en este bucle, en este círculo vicioso de una alteración fisiológica condicionado por factores emocionales que producen una representación a nivel del sistema nervioso central y periférico y producen síntomas. Y estos síntomas van a llevar a la presentación de la enfermedad como una condición crónica, consumo de medicamentos, visitas médicas, discapacidad, alteración en la calidad de vida. Digamos que este es el marco general de cómo se concibe hoy la enfermedad. Por eso la enfermedad es una enfermedad multicomponente. Es un modelo de causa que incluye factores biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, es una enfermedad compleja que requiere de mucha comprensión por parte del médico y que requiere de mucha información a los pacientes para que el nivel de alarma con los síntomas se disminuya. En estos pacientes es muy frecuente que hayan condiciones psicológicas alteradas como depresión, ansiedad, temor porque tengan enfermedades grandes. Está presente en el 60 a 90% de los pacientes que nos remiten a nosotros. Es muy común, aunque no es algo que se presente siempre, que haya historia en su pasado, en su juventud, en su niñez, de trauma, de abuso físico, o de pérdida de los padres durante la adolescencia o antes de los 18 años, y tiene un número aumentado de eventos adversos de la vida. Por eso nosotros vemos, sobre todo en los pacientes que tienen intestino irritable, que tengan las formas más severas, donde hay una cantidad de elementos psicosociales que hacen que la enfermedad tenga una mayor severidad, y frecuentemente los médicos tenemos que tener en cuenta todos estos factores para tratar de ayudar a estos pacientes de una manera más integral y no fijándonos solamente en los síntomas gastrointestinales. Eso es un estudio donde se encuentra cómo los pacientes con intestino irritable, que está en color verde, es más frecuente el antecedente de trauma en la infancia, de castigos físicos, de abuso emocional y de abuso sexual también. O sea, los estudios emocionales, los estudios epidemiológicos muestran que las experiencias psicoafectivas del pasado en la vida de estos pacientes pueden sumarle posibilidades al desarrollo de la enfermedad. Entonces, esta comorbilidad psicológica puede producir en los pacientes un estado que se llama hiperalgesia visceral, en donde pequeños estímulos producen aumento del dolor a nivel abdominal, hipervigilancia, que es que el paciente está muy atento a que los síntomas aparezcan y entonces dice, ayer comí arroz y no me cayó mal, hoy comí arroz y sí me cayó mal. Y desarrollar una condición de catastrofismo, de decir a mí, nadie me entiende, nadie da con el chiste, no sé qué es lo que pasa. Y la razón es eso, es que frecuentemente los pacientes pueden ser incomprendidos por parte de los médicos, pueden también ellos tener niveles muy altos de alarma con los síntomas y pueden ser muy demandantes de que se les hagan muchos exámenes o se les busquen muchas enfermedades que frecuentemente no están presentes. Y frecuentemente en estos pacientes el temor de que puedan tener un cáncer que nadie los haya visto forma parte de todo ese entramado emocional alterado que hace que los pacientes puedan presentar síntomas con un alto impacto y con mucha alarma en ellos. Por fortuna, la mayoría de los pacientes no tienen estos síntomas tan severos y por esto un buen número de ellos se pueden mejorar con medidas generales, ¿correcto? Y esto es para indicarles que es como un modelo neurológico donde a nivel de la médula espinal, que es donde llegan la sensibilidad de las vísceras, hay como un favorecimiento para que la sensibilidad llegue rápido al nivel del sistema nervioso central, y ese es como un estado de alteración de sensibilidad de la visceral, es decir,
Dicho de otra forma, el funcionamiento normal de los intestinos no es percibido a nivel del sistema nervioso central, pero en los pacientes con intestino irritable no solamente se puede percibir, sino que cualquier estímulo doloroso se siente con mayor representación a nivel del sistema nervioso central. Es lo que se llama un estado de hipersensibilidad visceral. Entonces, ¿qué pasa? El individuo va a sentir que su funcionamiento normal es visto de una manera amenazante. Este gatito que se ve como un león en el espejo representa la magnificación que tiene la sensibilidad visceral y los síntomas abdominales en los pacientes con intestino irritable. Con esto quiero dejar claro que la cosa no es tan sencilla de que si a mí me duele el estómago, que me hagan una endoscopia y una colonoscopia, y entonces, ¿por qué me duele? Porque es que la alteración no está a nivel de las estructuras, la alteración está a nivel de la función, y en esto están integrados muchos sistemas que hacen que el paciente perciba su sensibilidad de una manera anormal. Se han generado muchos mitos, y uno de ellos es que el intestino irritable puede ser causado por la comida. Y eso no es cierto, porque entonces esa comida le produciría intestino irritable a todos los que la coman. Es claro que algunos alimentos, como las harinas, condimentos, grasas, cítricos, etcétera, pueden producir más síntomas en algunos pacientes, pero los estudios no muestran evidencia consistente con esto. Es importante también que el 15% del trigo no es digerible. Entonces, si un paciente normal o con intestino irritable consume muchos componentes con trigo, va a tener un aumento en la cantidad de gases y posiblemente va a sentir va a tener mayores síntomas. La intolerancia al gluten puede ser frecuente en pacientes con intestino irritable, pero en general en nuestro medio no se ve eso. En los países europeos, como en el Reino Unido, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad que depende del gluten, sí es más frecuente en pacientes con intestino irritable. Otros le echan la culpa a la lactosa, a los azúcares, pero la intolerancia a la lactosa puede ser confundida con intestino irritable, pero es igual en pacientes que tienen intestino irritable y que no lo tienen. Otros intolerancias a algunos azúcares o carbohidratos como la lactulosa, la fructosa, que están presentes en diferentes alimentos, incluidos las frutas, los vegetales y también el azúcar de mesa, están presentes en pacientes con intestino irritable, pero en la población general también. Entonces, la recomendación fundamental es que evitar alimentos que claramente en cada individuo, de una manera consistente, produzcan síntomas, es como la recomendación que se da individualizadamente. Esto es un mapa que muestra la intolerancia a la lactosa, cómo es de frecuente en los países desarrollados, mucho más frecuente que en Sudamérica y que en Latinoamérica. Recientemente ha emergido el concepto de que nosotros tenemos por cada célula del cuerpo más o menos 10 bacterias a nivel intestinal. Es decir, nosotros somos un 10% de nuestra carga biológica. Entonces, aparentemente en los pacientes con intestino irritable se ha encontrado que la flora bacteriana o la población bacteriana tiene una distribución biológica que es significativamente diferente en estos pacientes comparado con los grupos control. Y esto es un gran descubrimiento porque aparentemente nuestras bacterias intestinales pueden promover en los pacientes un aumento de los factores inflamatorios. Entonces vean ustedes cómo estas bacterias pueden inducir en las células del intestino una alteración de la permeabilidad y producir fenómenos de inflamación microscópica, y esto puede ser un contribuyente o un factor determinante para la producción de los síntomas en estos pacientes. Esto lo hago con la intención de esquematizar algo que pertenece a la ciencia médica, más a las ciencias básicas, es mucho más profundo y complejo, pero es para que ustedes tengan presente también que las bacterias intestinales en los pacientes con intestino irritable, que es inevitablemente todos tenemos bacterias, pueden tener una diversidad diferente y puede ser eso parte de la causa. Entonces, en este esquema general que estamos viendo que a nivel intestinal hay bacterias que producen un aumento de la sensibilidad, que es percibido que el estrés, la ansiedad y la depresión pueden producir estímulos eferentes y producir un aumento de las respuestas inflamatorias y de otros mediadores a nivel intestinal. Y la enfermedad entonces no solamente está en los intestinos, sino también está en la integración neurológica que se tiene
con el cerebro y en la integración emocional que se tiene con la experiencia de los pacientes al experimentar estos síntomas. Por esa razón, el médico no debe fijar su vista solamente acá, sino tiene que mirar al paciente de una manera totalmente holística e integral para poder definir cuál es el tratamiento más efectivo para esos pacientes. Es lo que se llama una medicina de precisión o ajustada a las condiciones individuales de cada paciente, porque las enfermedades son, en general, tienen un esquema básico, pero los enfermos todos son diferentes. Esto plantea una gran dificultad porque el diagnóstico del intestino irritable no está bien definido. Todo lo que les he explicado acá, que la fisiopatología es un concepto teórico que no está bien definido. No hay un examen confirmatorio que nos dé la prueba de que el paciente tiene o no tiene intestino irritable, y no hay un tratamiento que sea específico para que pueda modificar de manera prolongada la historia natural de la enfermedad. Por esa razón, pues, muchos grupos científicos alrededor del mundo se han reunido para tratar de definir primero cuál es el diagnóstico. Y el diagnóstico, ya lo dije anteriormente, de una manera rápida, si alguien tiene dolor abdominal que se ha prolongado por más de 6 meses con alteración defecatoria, esa es una forma de decir que el paciente tiene intestino irritable siempre y cuando otras enfermedades no sean la causa de esos síntomas. Pero esto que se llama los criterios de Roma, que es un grupo científico dedicado a eso, dice que tiene que tener un dolor abdominal al menos un día a la semana en los últimos 3 meses y que se asocia a alteraciones de la defecación, a un cambio en la frecuencia de las heces o a un cambio de la forma o la consistencia, y que esto tiene que haberse iniciado antes de 6 meses. Eso es un poco más complejo, pero es la forma como más precisa en la que se establece como el referente del diagnóstico de la enfermedad. Entonces tenemos hasta aquí que el intestino irritable es una enfermedad que tiene componentes biológicos, que tiene componentes psicológicos y que tiene componentes sociales, ¿correcto? Y que el diagnóstico fundamentalmente se basa en síntomas. Si el paciente tiene dolor abdominal y alteraciones defecatorias que no sean explicados por ninguna otra enfermedad, entonces el diagnóstico que se establece es el de intestino irritable. Y los pacientes pueden tener intestino irritable con estreñimiento, con diarrea o una forma mixta entre estreñimiento y diarrea, o una forma no clasificada. La forma más común es el tipo mixto, seguido por la diarrea y seguido por el estreñimiento. Entonces es muy frecuente y estoy seguro que algunos de ustedes, los que me están escuchando, deben identificarse con esto de que dicen, no, mire doctor, a mí me da un dolor, una distensión y voy corriendo al baño y estoy un poquito suelta y después me pasa y quedo estreñida un poco de días y otra vez la distensión y ya no sé qué comer porque ya esto no me pasa con nada y nadie con el chiste. Entonces, y ya me han hecho 4 y 5 colonoscopias, ya me hicieron un TAC, me operaron la matriz pensando que era la matriz. Toda esta cadena de eventos médicos genera en los pacientes lo que yo les había hablado antes de la hipervigilancia, una gran frustración y como una sensación de desastre. Y es comprensible, ¿no? ¿Cómo sabemos si el paciente tiene estreñimiento, tiene diarrea? Este es un criptograma que muestra, un pictograma, perdón, que yo se lo muestro a los pacientes, y si en el 25% de las veces que va al baño tiene posiciones tipo 1 o tipo 2, tiene estreñimiento. Si tiene tipo 6 a tipo 7, que sean licuadas o acuosas, tiene diarrea. Y si no tiene esas, es normal. Entonces uno le dice a la paciente, ¿cómo es sus deposiciones? Dice, así como las bolitas de un ratón, o así como una salchicha, o es suelta o casi suelta. Entonces uno ya sabe si, aparte del estreñimiento, a qué tipo de clasificación tiene el intestino irritable. Entonces el intestino irritable puede ser con estreñimiento, con diarrea, o puede ser forma mixta. Algo frecuente y por lo que los pacientes tanto reclaman es que les hagan una colonoscopia porque le echan la culpa al colon. Pero acabo de decir que la enfermedad se llama síndrome de intestino irritable y no síndrome de colon irritable. El colon irritable es otra cosa. Es una enfermedad inventada por la comunidad. No existe el colon irritable, es una forma equivocada de llamar al intestino irritable. Entonces, si le dicen a uno que el problema es del colon, entonces es hacerle una colonoscopia. La pregunta es si es necesario hacer una colonoscopia para aclarar el diagnóstico. La respuesta es no. El diagnóstico se hace con el interrogatorio, con la presentación, es decir, dolor abdominal y alteración defecatoria en ausencia de otra enfermedad. Entonces la gente dirá, bueno, entonces, ¿por qué no me hace colonoscopia para estar seguro de que no tengo un cáncer o una colitis?
Bueno, la colonoscopia se reserva para ciertos casos especiales. ¿Y cuáles son? Cuando el paciente tenga anemia, fiebre, diarrea persistente, sangrado rectal, estreñimiento severo, pérdida de peso, síntomas nocturnos, historia familiar de cáncer, inicio reciente de los síntomas en mayores de 50 años. ¿Por qué? En estos casos sí no hay que creer que es intestino irritable, hay que pensar que se puede tratar de otra cosa. Si está perdiendo peso, pues hay que pensar que tenga un cáncer o si tiene anemia. Entonces, en estos casos sí es necesario hacer una colonoscopia o hacer otros exámenes como una ecografía y otros exámenes en sangre para asegurarnos de que no tenga una enfermedad orgánica que esté confundiendo al médico y al paciente con que se pueda tratar de intestino irritable. Sin embargo, si es una persona joven y tiene la enfermedad por mucho tiempo, sin compromiso y sin presentación de estos síntomas de alarma, lo más seguro es que se trate de intestino irritable. Vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento tiene que ver más para los médicos, pero les voy a dar una información general. El tratamiento no solamente son drogas. Vimos que la enfermedad era de un modelo biopsicosocial. El tratamiento es biopsicosocial, es multicomponente también. ¿Y dónde empieza el tratamiento? La relación médico-paciente, la comunicación asertiva es de una importancia capital. Tratamientos no farmacológicos, muchos son útiles. Tratamientos farmacológicos son necesarios y también terapias psicológicas en algunas de las formas más severas de la enfermedad. Hoy en día existe una recomendación bien importante a nivel de los grupos académicos y es que el manejo no debe estar centrado en la enfermedad, debe ser centrado en el paciente, porque así como hay diferentes clases de personas, también hay diferentes clases de enfermos. Entonces, este doctor lo primero que tiene que hacer es entender realmente cómo es la experiencia de esta paciente durante sus síntomas y por qué la tiene tan agobiada y por qué está tan frustrada. Entonces debe escuchar activamente, conectarse con empatía, valorar los sentimientos, no decir, no, mija, eso no es nada, eso no es cáncer, no le pare bola a eso, ya le hicieron tal, ya le hicieron nada, eso no es nada, eso está en su cabeza. No, porque el paciente está padeciendo. Identificar una agenda para proponer objetivos que sean realizables. No subestimar los síntomas y educar. Esto que estamos haciendo, yo lo hago en mi consultorio, informo en profundidad sobre la enfermedad para que el paciente tenga la seguridad de que no tiene una amenaza mayor como un cáncer. Se reasegura el diagnóstico cuando sea necesario a través de exámenes. Negociar con el paciente es decirle, mire, lo que quiero es que la próxima vez que sienta esos síntomas, defina estas cosas para que no se llene de pensamientos alarmistas. Ofrecer objetivos realistas, responsabilizar al paciente del manejo de sus hábitos, establecer límites para que el paciente cada vez que le dé un gas o se sienta mal no empiece a llamar a los médicos o irse para urgencias, y mantener una continuidad entre el médico y el paciente, una continuidad de comunicación y en el seguimiento clínico. Créame que si esto se hiciera de forma juiciosa, de una forma regular y con un método bien estructurado, la mayoría de los pacientes no requerirían ni muchas drogas ni muchos exámenes, pero eso no pasa. Otros estudios han encontrado que hacer ejercicio reduce los síntomas. Este estudio lo hicieron por allá en Noruega, en Islandia, y encontraron cómo en 102 pacientes, los pacientes que hacían actividad física, la reducción sintomática era significativamente mayor en los pacientes que no hacían actividad física. Entonces, el ejercicio físico mejora las respuestas humorales a nivel gastrointestinal y cerebral y reduce los síntomas en los pacientes, y el ejercicio físico es gratis y no es medicamento. Han emergido también algunos tratamientos no farmacológicos que es modificando la dieta. Esto es algo más especializado y es que algunos investigadores han encontrado que unos alimentos que tienen estos componentes de fructanos, polisacáridos, disacáridos, polioles, que lo llaman con el acrónimo de FODMAPs, producen una mayor cantidad de gas y agua a nivel intestinal y las bacterias lo fermentan, producen gas excesivamente y pueden aumentar los síntomas en pacientes con intestino irritable. Esto fue inicialmente encontrado por allá en Australia, pero fue después replicado en otras partes, en Europa, en Estados Unidos, y nosotros en Colombia tenemos alguna experiencia con esto. Y se ha encontrado que hay un grupo de pacientes que modificando, quitando esos alimentos que tengan estos famosos FODMAPs, se puede
se puede reducir los síntomas. El problema es que eso es muy difícil de aplicar porque se requiere de una nutricionista experta. Esta es una lista de alimentos que están implicados en esa famosa dieta FODMAP. Se la digo a manera de información, no es para decirles que tienen que quitar estas de sus dietas porque no todos los pacientes responden a eso y porque no se pueden quitar todos y porque debe ser una intervención médica hecha por una profesional o un profesional nutricionista, dietista que tenga este entrenamiento. Nosotros en nuestra institución tenemos a la doctora Laura Bustacara, que se entrenó y se certificó en Michigan para aplicar esta dieta, y solamente algunos grupos de pacientes, los que sean juiciosos, los que pueden hacerlo, los que puedan estar en este seguimiento, se puede hacer, pero como se trata de hablar de intervenciones no farmacológicas, esta es una que frecuentemente está publicada y que en muchos países se usa. Vamos a entrar entonces a la última parte, que es el tratamiento farmacológico. Discúlpenme. Entonces, vean ustedes la cantidad de grupos de medicamentos que se usan, dependiendo de los síntomas. Digamos, las drogas se usan dependiendo de cuál es el síntoma que más molesta, ¿no? Si son gases, si es dolor o distensión, si es alteración del hábito, si es diarrea, si es estreñimiento. Esta es una lista larga. No todas las drogas sirven para todo y no todas las drogas deben usarse en todos los pacientes. Voy a hablar solamente de tres. Una que es la loperamida, correcto, que ustedes conocen como Pangetan, que se usa frecuentemente en intestino irritable en pacientes con diarrea. Mejora la diarrea, pero no mejora el dolor ni otros síntomas. Eso tienen pacientes cuando, por ejemplo, saben que los síntomas van a llegar. Es común, por ejemplo, cuando la menstruación es una época en que los síntomas pueden aparecer en las mujeres. Entonces, utilizarlo como profilaxis, o si va a asistir a una entrevista o si va a hacer un viaje y de pronto crea que le puede dar diarrea, utilizarlo antes de que pueden aparecer los síntomas. Pero hay que tener en cuenta que los síntomas globales como el dolor no son afectados por esto. Esto modifica solamente un síntoma. La fibra, como el salvado de trigo y otras que están disponibles en supermercados y farmacias, tiene lo siguiente. De todas ellas, se ha encontrado que el psyllium, que es una fibra liofilizada que se encuentra en muchos productos, pero que fundamentalmente es hecho como medicamento, puede reducir, el estreñimiento en los pacientes que tienen estreñimiento, pero puede producir gas. El salvado de trigo no es superior al placebo. El salvado de trigo es algo que se consigue en supermercados y aparentemente la carga de gas que produce es muy alta y el beneficio que produce frente al estreñimiento no es tan bueno. Antiespasmódicos, yo estoy seguro que ustedes todos conocen la trimeutina, el pinaverio, la mebeverina, una cantidad enorme de medicamentos que están hechos para el intestino irritable. Ninguno de estos está disponible en Estados Unidos porque allá son un poco más estrictos con eso. Allá solamente usan buscapina, que es un medicamento que no es útil para el intestino irritable. Pueden ser activos, pero se ha demostrado que estos producen relajación del músculo intestinal y producen una reducción del dolor, especialmente el dolor de los pacientes después de comer. Algunos de los que están aquí los tengo publicados, como la mebeverina, el pinaverio, el aceite de menta, la isociamina y la trimebutina. Efectos secundarios de algunos de ellos es que puede producir boca seca, retención urinaria, estreñimiento y disturbios visuales, pero la mayoría de los que están disponibles en Colombia tienen pocos efectos secundarios. Es común también utilizar en estos pacientes antidepresivos, pero no porque tengan depresión, sino porque los antidepresivos también tienen un efecto analgésico a nivel visceral, producen relajación del músculo intestinal, cambios en la motilidad, producen analgesia visceral y en los pacientes que tengan alguna alteración en la percepción del dolor también los mejora. Entonces tiene una acción a nivel central del sistema nervioso central y tiene una acción también farmacológica a nivel visceral, a nivel intestinal. Sin embargo, los antidepresivos tienen efectos secundarios y nunca jamás deben ser prescritos de manera autoformulada por los pacientes. Nosotros utilizamos estos medicamentos en un grupo muy pequeño y seleccionado de pacientes, especialmente cuando el dolor es un problema que es predominante, cuando causa mucho catastrofismo en los pacientes. Y lo usamos con la intención no solamente de quitar la carga de ansiedad que puede producir el síntoma del paciente, sino también porque tiene una acción analgésica.
Este grupo de medicamentos retardan el tránsito intestinal y por eso los tricíclicos, que es un grupo de antidepresivos, debe darse en los pacientes, especialmente cuando tengan dolor abdominal y diarrea. Otro grupo de antidepresivos pueden acelerar el tránsito intestinal y pueden ser más útiles darlos en estreñimiento. Estos medicamentos deben ser hechos por médicos que tengan experiencia en esto, gastroenterólogos, que hayan utilizado y que el paciente debe saber que el medicamento no se le da como antidepresivo exclusivamente, sino porque tiene acción en la función gastrointestinal también. Tratamientos de intervención psicológica han sido eficaces especialmente en los que la comorbilidad psicológica está presente, como un trastorno de ansiedad marcado y que haga muy difícil el manejo de la enfermedad en los pacientes. Hay diferentes tratamientos. De todos ellos, los que más se usan es la hipnosis clínica y la terapia cognitiva comportamental. Nosotros tenemos un psicoterapeuta al que le remitimos los pacientes más difíciles en donde alteraciones de este orden están presentes y este tipo de intervención les puede ayudar mucho, sobre todo con quitar la hipervigilancia, el catastrofismo, la gran preocupación que producen los síntomas, que esto no se le va a quitar ni con drogas ni con exámenes. Y por eso, frecuentemente, sobre todo en los pacientes más severos, es necesario que haya la participación de otras disciplinas. Antibióticos como la rifaximina se usan especialmente en pacientes que tengan diarrea y gases. Algunos estudios han demostrado que puede ser beneficioso en un grupo de pacientes. También son medicamentos que deben ser formulados por el especialista y usualmente por periodos que no son inferiores a 2 semanas puede tener mejoría, especialmente en los pacientes que tienen intestino irritable sin estreñimiento. El último grupo de medicamentos son los probióticos y quiero decirle que los probióticos no han demostrado utilidad consistente en general en los tratamientos con intestino irritable. Este es uno de los pocos, que es el Bifidobacterium infantis, que demostró algún beneficio en mejorar el dolor abdominal y la distensión en pacientes con intestino irritable, con y sin estreñimiento. Entonces, en medio de toda esta marejada de pacientes, ¿cuál es el enfoque general del tratamiento de los pacientes? Lo primero es que los pacientes, la mayoría, se encuentran en la base de la pirámide y son pacientes que no son graves. Pueden ser manejados con dieta, con cambios en el estilo de vida, con hacer un diagnóstico positivo, informarles de la enfermedad, explicar, asegurar el diagnóstico. Esto puede ser suficiente para que los pacientes modifiquen los factores que activan sus síntomas. Si los pacientes no mejoran, entonces hay un grupo de pacientes que tienen enfermedad moderada. Este grupo de pacientes, el primero generalmente es manejado por el médico especialista, por el médico general, o frecuentemente no van a la consulta. Este segundo grupo de pacientes que están en el segundo piso puede requerir consulta, seguimiento, puede requerir manejo adicional del estrés, terapias como ejercicio, hacer yoga, hacer terapia de relajación y medicamentos como les mostré. Y hay un tercer grupo de pacientes que son los pacientes más difíciles, donde hay un componente emocional que sea muy grande, requieren un tratamiento, intervención psicológica adicional, requieren de acompañamiento y la estrategia no solamente es mejorar los síntomas, sino mejorar su desempeño psicosocial y mejorar su calidad de vida. Como ustedes pueden ver, no hay una droga mágica. Como ustedes pueden ver, ningún paciente es igual. Y como ustedes pueden ver, cada paciente debe ser individualizado y aplicar todas las diferentes estrategias y herramientas de tratamiento para poder lograr un efecto que sea apropiado. Entonces, si el paciente tiene distensión como síntoma que sea predominante, entonces ajustar dieta, tratar el estreñimiento. Si el síntoma predominante es estreñimiento, lo primero posiblemente sea dar fibra, otros medicamentos para los que no respondan. Si es diarrea, la loperamida frecuentemente la usamos y otros como antibióticos pueden usarse también. Y si es un dolor abdominal, utilizar inicialmente antiespasmódicos como el pinaverio, la trimebutina, y si no mejoran, utilizar intervenciones más avanzadas como las que aparecen en la parte inferior, neuromodulación, psicoterapia o medicina alternativa pueden ser necesarias, pero todo esto sobre una base que es fundamental, y es que la relación médico-paciente y las medidas no farmacológicas más la educación son las claves básicas del éxito en el tratamiento para estos pacientes. Les agradezco mucho por su atención. Espero haberles podido dar luces de claridad
de esta enfermedad que es tan compleja, tan extensa, destacando los puntos más importantes para que los que me escuchan y sepan que tienen intestino irritable, esta pueda haber sido una guía que les pueda servir de utilidad. Muchas gracias. Si tienen preguntas, los escucho. Doctor, Hola. buenas tardes, muchas gracias. Damos paso a la doctora Adriana Bonilla, gerente médica de nuestra institución, para hacer las preguntas que nos han dejado en el chat. Quiero contarles que tuvimos 57 personas conectadas por Facebook y por Zoom 74. Entonces, doctora Adriana, gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor Pineda. Excelente presentación, muy clara, concisa. Agradecemos mucho pues toda la información y la educación que brinda a pacientes. La primera pregunta, ¿por qué se produce el estómago inflado? La distensión abdominal es una situación que es muy común en pacientes con intestino irritable. Se presenta por varias razones. La primera es porque hay un reflejo a nivel de los músculos de la pared abdominal, de los músculos que están tapizando las vísceras, que se produce una distensión, y también hay una relajación de los músculos abdominales, que es musculatura estriada, la que a consecuencia del aumento del gas dentro del intestino produce una relajación para producir como una liberación de la presión. Esa es la causa. Esa es la causa por la cual el abdomen se ve inflado y por la cual mucha gente le llama eso inflamación del colon, pero realmente no es inflamación del colon, es distensión abdominal. En inglés se le llama eso bloating. Nosotros le llamamos a esto de diferentes formas. La sensación de gas le llaman como aventamiento y a la distensión le llaman inflamación, pero realmente es distensión. Aparentemente tiene que ver con alteraciones a nivel bacteriano, la producción de gases fermentados por las bacterias y con mecanismos reflejos abdominales que hace que la musculatura de la pared abdominal se relaje. Esa es la causa. ¿Hay bacterias buenas y malas? Sí, es correcto. Los bifidobacterios y lactobacilos generalmente son bacterias que promueven una diversidad microbiológica que es más saludable que otras bacterias, que tienen unos nombres muy extraños, pero aparentemente la causa de esta disregulación o una alteración del balance entre estas bacterias intestinales, esta alteración, este desbalance es causa de muchos de los síntomas en pacientes con intestino irritable. Lo que se pretende con los probióticos es administrar más bacterias buenas que malas. Sin embargo, las respuestas que uno esperaría de los probióticos generalmente no son tan buenas como lo que se puede promover a nivel teórico. ¿Y la formulación de los antibióticos selecciona la muerte de las bacterias buenas y malas? Aparentemente los antibióticos no producen una mortalidad específica dentro de un grupo de bacterias, sino lo que producen es un cambio en el balance de las bacterias. No está claro el mecanismo, porque se han hecho diferentes estudios a ver si es que la actividad antibiótica produce esto que está preguntando el paciente. Pero realmente no solamente es una reducción de la carga bacteriana, sino también un cambio en el balance o en la proporción de las bacterias. Doctor, ¿el estrés puede producir diarrea? Claro que sí. Depende de cada individuo, ¿no? En algunos pacientes el estrés puede producir náusea, vómito, puede producir diarrea, puede producir dolor abdominal o puede producir desmayos. Por una razón, porque todos este tipo de síntomas son regulados por un sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autónomo, que está muy vinculado a nuestras experiencias emocionales. En grupos de pacientes con intestino irritable esto puede verse, pero también puede verse en sujetos sin intestino irritable, que una condición de estrés muy angustiante le pueda llevar a que tenga una defecación o a que se orine. Por supuesto que sí. ¿Y la menstruación aumenta los síntomas del síndrome de intestino irritable? El síndrome de tensión premenstrual que padecen algunas mujeres aumenta los umbrales de hipersensibilidad a diferentes niveles.
como la migraña, como la fatiga, como la alteración emocional, y en los que tienen intestino irritable, en algún grupo de mujeres puede incrementar los síntomas. Está más vinculado con el síndrome de tensión premenstrual, que no todas las mujeres lo padecen. Doctor, ¿el Helicobacter pylori se asocia con el colon irritable? No existe una relación entre el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que infecta fundamentalmente o exclusivamente el estómago y puede producir enfermedad en ese órgano y puede producir síntomas allá, pero no está relacionado con el intestino irritable. ¿Y la alergia al gluten tiene algo o se relaciona con el síndrome de intestino irritable? En nuestra población no se ha demostrado que la enfermedad celíaca, que es una enfermedad relacionada con la alergia al gluten, esté relacionada con intestino irritable. Sin embargo, algunos estudios soportan que la intolerancia al gluten puede ser más frecuente en pacientes con intestino irritable. No es recomendable quitar el gluten de forma generalizada a los pacientes, y cuando se decida esto, se hace mejor a través de un experto en nutrición clínica. Gracias, doctor. Una paciente dice que le da mucho dolor al comer pan y leche líquida, que si ella puede cambiar esos alimentos por otros o si hay alguna forma de sensibilizar para que eso no se produzca. Discúlpame, ¿que le da mucho dolor cuando qué? Cuando come pan y leche. ¿Pan y leche? Sí, correcto. Puede en este caso tratarse de que ella tenga una alteración de sensibilidad o de intolerancia a la lactosa. Es una posibilidad. O puede que los componentes que están en el pan, que es el trigo, que no son fácilmente digeribles en un 15% también, y que la sumatoria de esto en ellas sea la causante. De sensibilizar frente a la lactosa, me parece que es algo que sí se puede hacer, pero que los resultados no son, primero que todo, no es sencillo. Es más confiable que utilice productos lácteos que sean libres de lactosa o que elija dietas en donde la lactosa no esté presente. Gracias, doctor. Que si es normal que una persona tenga 4 deposiciones líquidas diarias. No es normal. Lo que se supone como normal es que tenga máximo 3 deposiciones que sean consistentes, no líquidas, o mínimo 3 diarias, o mínimo 3 a la semana. Pero si las deposiciones son sueltas y las experimenta diariamente, así el paciente tiene diarrea. Y si lo tiene por más de 3 meses, pues tiene diarrea crónica. ¿Hay alguna aromática o algo en la medicina alternativa que usted recomiende o conozca para disminuir la inflamación? Vea, le voy a decir algo. La mayoría de los pacientes con intestino irritable en los estudios han demostrado que tiene una altísima respuesta al placebo. Por esta razón, placebo significa que damos algún medicamento y el paciente se siente mejor, pero pueden haber elementos emocionales en eso. Alguna medicina alternativa, especialmente en la China, han sido llevadas al experimento clínico enfrentándolos al placebo, y algunas de estas han demostrado utilidad. El aceite de menta, por ejemplo, que se utiliza en medicina alternativa, en experimentos clínicos ha demostrado ser útil, es decir, cuando se enfrenta al placebo, que es la única forma de poder establecer si hay ventaja o no hay ventaja relacionada con esa intervención. Yo no voy a decir que yo recomiendo tales o cuales, pero sí lo que voy a decir es que si se usa medicina alternativa, toca tener claro 3 cosas. Primero, saber qué se está tomando. Segundo, estar seguro de que eso tenga estudios de seguridad y que no tenga efectos adversos que no hayan sido vigilados, porque frecuentemente estos están por fuera de la medicina convencional, en donde son aprobados en ensayos clínicos donde se evalúa la seguridad, correcto. Y tercero, que no esté siendo objeto de un engaño, porque es muy común que esto pase también. Algunos medicamentos como el aceite de menta que le mencioné yo son frecuentemente utilizados en medicina alternativa, y muchas fuentes de fibra también, como la espagula, el psyllium. Muchas gracias. ¿Es malo tomar loperamida por largo tiempo para evitar la diarrea? Yo creo que la loperamida tiene que ser prescrita por un médico.
Si el paciente tiene realmente intestino irritable y la diarrea es por intestino irritable, la loperamida, si se usa solamente cuando hayan ataques, puede ser apropiado, pero utilizarlo diariamente y si la diarrea es de otra causa, creo que no es apropiado hacerlo. Es fundamental, más que tomar loperamida, investigar cuál es la causa de la diarrea. Si la diarrea es por intestino irritable, esa es una opción. Pero si la diarrea es de otra causa, no debe automedicarse con loperamida. Una paciente dice que tiene divertículos y que fue a alguno de nuestros especialistas y le dijo que no había tratamiento, que tocaba hacer cirugía. Que si eso es frecuente que toque hacer cirugía para los divertículos o si hay algún tratamiento diferente que pueda hacerse. Lo primero que quiero decir es que los divertículos, más que una enfermedad, es una alteración anatómica. Y a veces la presencia de esta alteración anatómica es la causa, le echan la culpa del dolor, pero esa relación no siempre puede demostrarse. Dicho de otra manera, tengo el colon lleno de divertículos y me duele el abdomen, entonces la razón es los divertículos, porque eso se ve en un examen. Eso, aparentemente eso es, pero no es así. El hecho de que dos fenómenos coexistan no significa que uno sea la causa del otro. Ahí me duele la cabeza y yo tengo canas, entonces las canas son las causas del dolor de cabeza. No es así. Las indicaciones para operar los divertículos recientemente han sido reevaluadas. La mayoría de los pacientes con enfermedad diverticular no requieren cirugía. Solamente para algunos casos donde los divertículos se inflaman y se produce la diverticulitis, entonces algunos de esos pacientes deben ser operados, pero en la mayoría de los casos no. Los divertículos como tal, para que deban ser operados es que o tenga muchas diverticulitis recurrentes o tenga un fenómeno obstructivo demostrativo de que esa es la causa del síntoma. Doctor, al hacer deposición y al ir al baño, al momento de salir, siente que aún no fue suficiente la evacuación. ¿Esto hace parte del síndrome de intestino irritable, del estreñimiento? ¿De qué opina usted? Eso se llama sensación de evacuación incompleta y es muy común en muchas formas de estreñimiento. Y recuerden que el estreñimiento es algo que puede estar presente en intestino irritable y sí puede presentarse en personas con intestino irritable. Puede ser relacionado con la sensibilidad del recto o a veces puede relacionarse, por ejemplo, en mujeres que han tenido partos y demás, que no tenga de pronto un prolapso rectal o algo así que esté explicando la sensación de que no pueda evacuar completamente. En nuestro webinar que dimos sobre estreñimiento yo hablé sobre eso. No sé si eso está todavía disponible en Facebook. Hay información sobre eso. Gracias, doctor. Bueno, hemos hecho un resumen y un recorrido por todas las preguntas. Vamos a mirar en Facebook. Estaba mirando las preguntas que estaban en este chat. Mientras tanto, les voy diciendo que sí, hemos hecho ya varios webinars. Hicimos el webinar de estreñimiento, del Helicobacter pylori, del gluten, de piso pélvico, y todas quedan guardadas en YouTube, en nuestra página también, para que ustedes las puedan pues, compartir y volver a consultar. ¿Alguna pregunta? Una persona que le hacen una colectomía total y sigue presentando inflamaciones y en ocasiones estreñimiento, ¿se podría también hablar de un intestino irritable? ¿Colectomía total? Sí, correcto. Acuérdese que los criterios de intestino irritable aplican cuando la anatomía es normal y cuando no hay cambios estructurales. En este caso hay un cambio estructural fundamental, ¿no? Y es que le quitaron el colon. Si el paciente antes de la cirugía tenía intestino irritable, es posible que los síntomas que quedan después de la cirugía estén siendo contribuidos por el intestino irritable debido a que esta es una alteración de la sensibilidad y al quitarle el colon la alteración de la sensibilidad no se la ha quitado. Es posible que sí, pero tendría que ser dentro del contexto de que el paciente ya hubiera tenido ese diagnóstico previamente antes de la colectomía. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes, a nuestros pacientes. Gracias a todos por su presencia. Les recordamos entonces pues, que lo que les estaba comentando con respecto a todos nuestros webinars, los próximos 2 temas a tocar para pacientes son el reflujo gastroesofágico y el hígado graso. Queremos decirles también que en nuestras instalaciones con más de 700 metros cuadrados podemos garantizar la atención para nuestros pacientes con todos los protocolos de bioseguridad que se requieren en el momento y que estamos pues prestos a las necesidades que ustedes tengan. Agradecemos mucho, les deseamos una feliz noche, cuídense mucho
Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.